vamos a dar la palabra ahora a Miriam Felfeber. Miriam es magíster en Ciencias Sociales, Convención en Educación, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y licenciada en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora de Política e Instituciones Educativas de la Facultad de Ciencias Sociales y de Política Educacional de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, institución donde también realiza investigación en temas de política educacional. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Te damos la palabra, Miriam. Bueno, mil disculpas. Bueno, empezamos de nuevo. Buenas tardes a todas y a todos. En primer término, obviamente, que agradecer a la UNIPE, al Instituto de Investigación de la UEPC, al municipio de Pilar y a quienes estuvieron en la organización de estas jornadas, bueno, en especial en mi caso a Luz, a Jorgelina y bueno, a quienes han trabajado para organizar este espacio y obviamente a todas y todos ustedes, docentes de diferentes niveles, directoras, directores, inspectoras, no sé si hay inspectores también, sé que hay algunos estudiantes de la UNIPE, por esta posibilidad de este encuentro limitado, con un tiempo acotado y bueno, con una posibilidad de intercambio también acotada, pero bueno, por lo menos poder plantear algunas cuestiones. Bueno, como dijo Luz, simplemente señalar que desde dónde hablo desde mi lugar como profesora universitaria, también trabajadora de la educación desde hace varias décadas, trabajo en la universidad, formando gente en la carrera de Ciencias de la Educación y también formando profesores y profesoras de nivel medio y superior en la Facultad de Ciencias Sociales en diversas carreras. Desde mi experiencia en investigación, también experiencia en diversos trabajos de investigación, en algunos casos realizados en la CETERA y desde la coordinación de diversos espacios de trabajo, en Claxo, la red Estrado, etcétera. Digo, porque es importante también desde qué lugar cada una habla, porque obviamente que los lugares de enunciación son diferentes y las miradas que construimos sobre realidad son diferentes, ¿no? Hablar de políticas para una educación de calidad, ¿no? Frente a docentes que están cotidianamente tratando de construir algo, de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que sean significativos en un contexto tan adverso. Bueno, también quiero señalar entonces mis limitaciones en relación a las reflexiones que voy a compartir. El tema de la mesa era políticas públicas para una educación de calidad y en una jornada que está discutiendo el tema del derecho a la educación. Entonces, lo primero por ahí que deberíamos preguntarnos es, bueno, ¿cómo pensamos el tema de estas políticas públicas, cómo se definen y construyen esas políticas públicas y que está asociado a qué se entiende por calidad? Algo planteó Nora en el panel del inicio, pero bueno, digo, a lo largo, en este siglo, en las últimas décadas, se vienen multiplicando diversas iniciativas, muchas promovidas también por el sector privado en torno a la idea de calidad de la educación, digamos, partiendo de un hecho, una constatación que es real, que nuestro sistema educativo enfrenta serios problemas en términos de aprendizaje de las y los estudiantes, en términos de desigualdad, problemas que se han agudizado en el contexto de la pandemia, a la vez que han surgido nuevos problemas. Es interesante entonces, bueno, preguntarnos qué entendemos por calidad, aunque no vamos, digo, es algo a construir, digo, no es una definición a priori. Bueno, porque hablar de educación de calidad, de una buena educación, pero en todo caso estamos hablando de políticas públicas que garanticen una educación en términos de derecho, ¿no? Y bueno, ¿cómo asociamos el derecho a la educación a lo que sucede cotidianamente en las instituciones educativas? Y en este sentido hay que entender que cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de políticas basadas en una idea de calidad, estamos hablando, y también cuando hablamos del derecho, estamos hablando de diversos modelos sociales y educativos que a veces están en tensión, que a veces se encuentran puntos de contacto, etcétera, pero estamos hablando por una pregunta que para algunos y algunas les puede parecer tal vez demasiada abstracta, pero que tiene una concreción real después en los currículum, en las propuestas formativas, etcétera, que es, bueno, ¿qué educación estamos pensando? ¿Qué proyecto de país? ¿Para qué educamos? ¿No? ¿Educamos para el mercado? ¿Educamos para la formación de sujetos críticos? ¿Formamos capital humano?
¿no? Como nos propone el Banco Mundial, formamos sujetos de derechos, niñas y niños con derecho a una educación pública, universal, popular, feminista, basada en una idea de igualdad. Pensamos que el sistema educativo tiene que acoplarse a las demandas de un mercado cambiante en el marco de la globalización. Buscamos generar condiciones más igualitarias o formar sujetos competitivos, emprendedores, para que después sean los futuros unicornios, etc. Entonces ahí estamos hablando de sentidos, de modelos en disputa que no solamente se dirimen obviamente en el campo educativo, sino que tienen que ver con modelos sociales, culturales, económicos, jurídicos mucho más amplios. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de políticas públicas para una educación de calidad, para una buena educación, etcétera, siempre estamos hablando de políticas que garanticen derechos que tienen que ser para todos, para todas, para cada uno y cada una, ¿no? Y creo que esto cobra un particular sentido, además, en el marco de un país como Argentina, que es un país federal, donde la educación está en manos de las provincias, y un país atravesado por profundas desigualdades que, como decíamos, se han agudizado en el contexto de la pandemia. Hoy estamos hablando de educación de calidad y tenemos el 50% de los chicos niñas, niños y jóvenes bajo la línea de pobreza. Las investigaciones muestran que hay una fuerte correlación entre nivel socioeducativo y resultados, pero como decía Mariano, no es un vis a vis, sino que también podemos observar, y de acuerdo con esto que traía en relación a los análisis de Flavia Terilli, Vaquero, etcétera, como hay otros factores que tienen que ver también con, no sé si hablar de la palabra resultados educativos, sino de aquello que acontece cotidianamente en las escuelas, ¿no? Y en este sentido, entonces, me parece tener en cuenta este contexto de un país federal atravesado por múltiples ejes de desigualdad, y que en el contexto de la pandemia además se han generado nuevas formas de desigualdad. Entonces, cuando hablamos de una educación de calidad desde la perspectiva del derecho a la educación, y acá la mañana en el panel anterior también se trajo, y en nuestros equipos de investigación recuperamos los aportes de una feminista como es Nancy Fraser, pero para pensar la justicia social en la era de la identidad. ¿Y por qué la justicia social en la era de la identidad? Porque ya la idea de igualdad, obviamente, que no tiene nada que ver con el modelo homogeneizador y homogeneizante con el cual se conformó el sistema educativo, ¿no? Es una idea que tensiona justamente esto. Y el tema de las políticas, justamente, que garanticen el derecho desde la perspectiva de la justicia social, Nancy Fraser nos propone pensar que esta justicia, en el marco de la conformación de identidades y en la actual fase, si se quiere, también de nuestras sociedades o de estas sociedades capitalistas en las cuales vivimos, implica articular tres tipos de políticas. Políticas de redistribución en términos de igualdad, políticas de reconocimiento que implican obviamente el respeto por la diferencia y articulado con políticas que promuevan modelos de democratización y participación social. Y creo que esto nos sirve para pensar y mirar tanto aquellos textos y discursos definidos desde, tal vez, esferas centrales de la política con mayor o menor participación de los actores sociales, pero también pensarnos a nosotras y a nosotros como trabajadores de la educación y qué es lo que sucede en nuestras instituciones educativas en relación a cómo pensamos una educación de calidad al servicio de la justicia social que garantice derechos desde esta perspectiva. La primera cuestión que me parece entonces importante señalar es cómo posicionamos a las y los estudiantes y cómo nos posicionamos nosotras y nosotras como docentes, como trabajadoras y trabajadores de la educación en términos de sujetos de derecho. Cómo nos reconocemos como sujetos de derecho y cómo reconocemos a las otras y a los otros como sujetos de derecho en los diversos espacios que transitamos, pero obviamente en nuestras instituciones educativas, ¿no? Y creo que este es un punto de partida central para discutir el tema de la calidad educativa. Junto con esta idea de cómo nos pensamos y cómo pensamos a las otras, a los otros, o cómo nos pensamos colectivamente como sujetos de derecho, también aparece la idea de cómo pensamos esta idea de ciudadanía, ¿no? Ya obviamente muchos análisis ponen en cuestión, no hablamos del ciudadano abstracto, global, en una nación que nos reconoce como iguales, porque muchas veces tenemos muchos
más puntos de contacto tal vez con gente que vive afuera, en el exterior, me pasa a mí, etcétera, que con ciudadanos de la Argentina, con los cuales jamás nos hemos cruzado, con los cuales jamás vamos a discutir ni consensuar una política pública, ni discutir qué es calidad educativa, pero sí pensar esta ciudadanía en términos de construcción de un espacio común, de un lazo social que nos permita convivir en un espacio común, que nos permita entonces considerarnos como sujetos iguales en términos de derecho y que las construcciones que realizamos en los diversos espacios, incluidas nuestras instituciones educativas, tome esto como premisa, ¿no? Esta idea ranceriana que muchos traen, pero que me parece interesante, de un sistema educativo que tiene una igualdad a verificar y que tiene que ver cómo nos pensamos, creo, desde este lugar. Otra cuestión que me parece importante en relación a esto, entonces, ahí sí, tomando el primer eje, que son las políticas de redistribución, me parece importante tomar en cuenta, y acá recuperando un poco ese análisis que hace tiempo hicieron Mayelén y Simons, este manifiesto en defensa de la educación pública, digo, ¿no?, en términos de todas las dificultades que tiene, en términos de cómo fue pensada y fue diseñada en términos masivos desde hace siglos y qué pasa hoy en el siglo XXI. Digo, sin desconocer este contexto, pero Mayelén y Simons nos invitan a pensar cómo el espacio escolar surgió como un espacio por excelencia en el que se verifica la igualdad para todos y que esta igualdad se convierte en un punto de partida, un supuesto que se verifica una y otra vez. Pero la igualdad de cada estudiante no es una postura científica o un hecho demostrado, sino un punto de partida práctico que sostiene todo el mundo es capaz, ¿no? Esta idea de que todos somos capaces de diferentes cosas, de múltiples cosas, pero todos somos capaces de. Y esta idea de que todos somos capaces de, entonces no hay motivo ni razón alguna, dicen, para privar a alguien de la experiencia de la capacidad. Esto es de la experiencia de ser capaz de, ¿no? Y ese ser capaz de tiene que ver también con los proyectos de vida que cada uno puede construir y que la escuela tiene un espacio central en acompañar esas trayectorias, en acompañar en esa construcción de proyectos de vida. En este sentido, entonces, reconocernos como iguales en un espacio común tiene que ver con el trabajo también de la escuela, además de obviamente, de lo que las políticas garantizan. Cuando hablamos de políticas de redistribución, decimos que las políticas de redistribución deben garantizar recursos de todo tipo, redistribuir lo que la sociedad produce. Acá hay toda una discusión de quién produce la riqueza y cómo se redistribuye en la sociedad, ¿no? Interesante, entre paréntesis, el discurso de Petro ante los empresarios acerca de, bueno, cuál ha sido el modelo hegemónico histórico de cómo se piensa quién produce la riqueza en un país, ¿no? Quiénes la producen. Entonces, cómo se redistribuye lo que la sociedad produce en términos de riqueza, pero también cómo se redistribuyen los bienes culturales, los bienes simbólicos, los saberes que en la sociedad circulan, ¿no? Y en este sentido, reconocernos como iguales en un espacio común y pensarlo del trabajo con la escuela, obviamente tiene que ver con esa convicción de que cada una de quienes están sentados ahí tienen derecho al conocimiento, tienen derecho a la cultura, tienen derecho a apropiarse de ese conocimiento, de esa cultura, tienen derecho, como dicen es Dussel, a ampliar su horizonte cultural, bueno, trayendo un poco a Arendt, alzarse sobre sus hombros y mirar más allá, aprender aquello que solo la escuela puede enseñar, ¿no? Y creo que acá, esta mañana creo que Gonzalo traía alguna cuestión de, bueno, qué cosas se le piden a la escuela, cuánto la escuela puede enseñar, si pensar los mínimos. Yo tal vez pensaría en términos de cuáles son aquellos irrenunciables, aquellas cosas que la escuela no puede dejar de hacer, de enseñar, justamente porque es una escuela o porque es una institución educativa. Cuando digo escuela me refiero, ¿no?, en sentido amplio a la institución educativa. Que obviamente esos irrenunciables van adquiriendo diferentes sentidos en los niveles, en los contextos, etcétera, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles son esos irrenunciables en este contexto del siglo XXI, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué implica hoy? Y acá retomo lo que dice Freire, dice, bueno, la escuela no debe enseñarnos a aprender a leer el mundo. Bueno, ¿qué es leer el mundo hoy en el siglo XXI? ¿Qué implica que un estudiante pueda leer ese mundo, ¿no? ¿Qué implica entonces apropiarse de ciertos conocimientos que obviamente tienen que ver con la alfabetización, con la lectoescritura, con el cálculo, hoy se habló de ciencias sociales y naturales, pero también, y no en el sentido, digo, yo entiendo lo que decía Gonzalo en términos de que no se le puede a la escuela demandar todo, pero ciertas cuestiones que tienen que ver con la
alfabetización digital, con el cuidado del medio ambiente, con aprender qué hay atrás de las tecnologías, de las plataformas, ¿no? ¿Qué implica cuando hacemos esas plataformas que somos gratuitas, ¿no? ¿Quién se está vendiendo en esas plataformas? ¿Qué pasa con los datos, ¿no? ¿Qué pasa, bueno, ahora con el avance de la inteligencia artificial, con estas plataformas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, quienes son usuarios cotidianos o quienes somos de todos estos espacios, bueno, poder usarlos pero poder entender qué hay detrás, ¿no? Poder leer qué hay detrás de esto, como así también, bueno, se aprobó una ley de educación ambiental, etcétera. Son temas que, no en términos de llenar de más contenidos a la escuela, ¿no? Y transformarlo esto en una cuestión enciclopédica, sino en términos de una alfabetización que la escuela tiene que facilitar, yo creo, hoy, en el siglo XXI, en términos de cierta apropiación, y donde juega un papel central el término de, como decíamos antes, un enfoque de derechos. La escuela es un espacio para ejercer derechos, pero también para aprender acerca de los derechos y para aprender acerca de lo que sucede en nuestras sociedades, que hay una vulneración de derechos. La escuela es un espacio para desnaturalizar el orden social en el cual vivimos. No, la escuela sola, como dice Milotienti, no puede. Obviamente que la pobreza, como dice el Banco Mundial, no se va a resolver solamente con educación. Es necesario procesos de redistribución social, pero sí la escuela constituye un espacio central para desnaturalizar el orden social injusto, para cuestionar que un chico tenga que revolver un tacho de basura y al otro día ir a la escuela, que una persona no tenga todas las nutrientes necesarios o los alimentos necesarios, ¿no? Y acá me interesa citar, hay un abogado cordobés, Lucas Crisafulli, ¿no? Donde cuando habla del tema de los derechos y se opone, digamos, oponiéndolo a la idea de privilegios, y dice, ¿no? Comer todos los días, vivir en una casa de material que no se llueva, tener ropa abrigada, calefaccionarse los días fríos, tener energía eléctrica y agua potable, tener derecho a acceso a Internet, tener vacaciones pagas, un salario digno que te permita vivir, agregamos tener derecho a la educación, son derechos, no privilegios de clase. Decir que son derechos no implica desconocer que no todas las personas y los grupos los ejercen, sino significa reconocer un horizonte político en el que todos deberíamos tenerlos sin ningún tipo de merecimiento. Dentro de la perspectiva de los derechos, el razonamiento es, como son derechos, todas las personas deberían poder gozarlo, aunque se reconozca que efectivamente no todos lo tienen. Reconocer las profundas desigualdades sociales, de género, de pertenencia étnica, en estructuras socioculturales capitalistas, patriarcales y racistas, no puede llevarnos a transformar los derechos en privilegios, pues produciría el efecto paradójico de profundizar esas desigualdades. Los privilegios son a pesar de otros, incluso contra otros. Los derechos siempre son derechos que se ejercen con otros. Y creo que en esta idea de la construcción de con otros, la escuela tiene un lugar central. Junto con esto, entonces, aparece, todavía tengo unos minutos, las políticas, decíamos, junto con las políticas de redistribución, entonces, en esta idea de con otros, que es la segunda dimensión de la justicia contemporánea, que es la idea de reconocimiento, ¿no? La idea de respeto de la diferencia. Un enfoque de derechos implica necesariamente el reconocimiento de la diversidad. Y la diversidad, como dice Isabelino Siede, enriquece la construcción de ciudadanía en el espacio escolar. La diversidad es algo que nos enriquece, que enriquece nuestro trabajo en las escuelas, en la medida en que esas diferencias son escuchadas, en la medida que las diversas voces tienen lugar, en las medidas que las diversas voces entran en diálogo, en la medida en que en la escuela aprendemos a convivir con otras y con otros, a discutir las normas que nos permitan convivir democráticamente, entendiendo la democracia como una construcción, ¿no? Un proceso de democratización, un proceso y viene la tercera dimensión, que es la participación social. Boaventura de Sosa Santos dice que no es posible pensar la justicia social si no hay, al margen de la justicia cognitiva, si no hay un diálogo de saberes. Y yo creo que una de las cuestiones que debemos promover, no deber ser en términos de que hay que hacer, ¿no? Levantar el dedo, pero que podemos hacer en nuestros espacios, en los diversos espacios que transitamos, justamente es promover este diálogo de saberes. Diálogo de saberes que, en el marco de la fase actual del capitalismo, de las demandas de productividad, de rendimiento, de exigencia permanente, de resultados medibles y cuantificables, se torna difícil. Pero no porque se torne difícil, se torna imposible y debemos renunciar a ello, ¿no? Los modelos de estandarización, los modelos de medición de resultados a través de pruebas estandarizadas, etcétera, van, si se quiere, en alguna medida a contrapelo de la construcción de una justicia
en términos cognitiva de diálogos de saberes que garanticen una adecuación de calidad. Y el tercer punto, entonces, tiene que ver con pensar la justicia social en términos de promover políticas de participación y de democratización social. Y acá entra el tema de cómo pensamos la política pública. ¿Quién define la política pública? ¿En qué lugares? ¿Cuáles son los actores? Los actores convocados a discutir esa política pública, quiénes buscan incidir, a través de qué mecanismos, qué circula en las escuelas, qué llega a los medios de comunicación social, qué circula en los ámbitos académicos, qué distancias se producen entre los diversos ámbitos en términos de lograr mayores niveles de participación social. No podemos pensar una educación de calidad en términos de una educación que aloje a todas y todos y a cada uno si esto no es el resultado de una construcción colectiva. Pero entendiendo que esa construcción colectiva, y acá voy un poco a toda la discusión de los consensos, que hay ciertos consensos que pueden lograrse y hay otros consensos que son el resultado de la confrontación de modelos, ¿no? De pensar a nuestros estudiantes, ¿no? Pensemos lo que dice la Ley de Educación Nacional, por ejemplo, en la educación secundaria. Dice que la educación secundaria forma para la ciudadanía, forma el trabajo, forma para continuar estudios superiores. Bueno, ¿qué es formar para el trabajo? ¿Cómo pensamos la articulación entre educación y trabajo que debe ser necesaria, que está prevista en los acuerdos federales, etcétera? Formar para el trabajo son determinadas pasantías con un carácter más o menos pedagógico. Formar para el trabajo es enseñar que cada trabajador y trabajadora, esté empleado o desempleado, es un sujeto de derechos y tiene derecho a demandar por esos derechos. Y como trabajadoras y trabajadores de la educación tenemos derecho a demandar por condiciones dignas de trabajo, por escuelas seguras. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica y que se vincula con formar para la ciudadanía? ¿Y en qué medida posibilitamos? Y acá creo que tenemos un gran déficit en posibilitar que los estudiantes aprenden saberes socialmente significativos y esto los posiciona en un lugar de fortaleza para continuar estudios superiores, ¿no? Y creo que acá son muchas las deudas, muchas las demandas que tendemos a la política pública, pero muchas de las cuestiones que también tenemos que repensar al interior de las instituciones educativas, ¿no? Y en este sentido me parece que pensar una educación de calidad obviamente implica en el siglo XXI un Estado que garantice obviamente el derecho a la educación, implica, hoy hablaban del acceso a libros, pero también tenemos que hablar del acceso a dispositivos, de conectividad, de buena conectividad, etcétera, porque no podemos pensar el siglo XXI sin, además del acceso a los libros, el acceso a la conectividad, a la tecnología, a la formación, etcétera, pero también el acceso a programas educativos que no estén condicionados por el lucro de las empresas de tecnología y, por ende, que no difundan los valores o legitimen los valores asociados al mercado, que finalmente terminan naturalizando las desigualdades. Entonces, en este sentido, creo que pensar la forma de construcción de la política pública, discutir qué entendemos por educación de calidad, una buena educación, o cuáles son esos irrenunciables que un chico, una chica hoy en el nivel inicial, en la escuela primaria, en la secundaria, en el nivel superior universitario de formación docente, tecnicatura, etcétera, tiene que poder apropiarse, construir, ¿no? Poder pararse desde qué lugar, es algo que debemos discutir cuando discutimos el tema que la mesa nos plantea, ¿no? Y en este sentido me parece que las demandas de calidad, deberíamos poder separarlas de estas exigencias de la social rendimiento, de la productividad permanente, ¿no? Entonces, el derecho a la educación supone el derecho tanto para estudiantes como docentes de participar de procesos de enseñanza-aprendizaje que estén, en cierta medida, distanciados de una exigencia permanente de rendir cuentas solamente de la perspectiva de la acreditación y la productividad. Con esto no quiero decir que no tenemos que construir indicadores, rendir cuentas acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero pensarlo en cierta medida desacoplados de esas demandas permanentes de la acreditación y la productividad que, conllevan un modelo de pensar la educación, la calidad, los sujetos, o pensarnos como sujetos de derechos que por lo menos deberíamos, a mi juicio, poner en cuestión. Muchas gracias. Gracias, Miriam.